A Dios en adoración, exaltarlo, reconocer su grandeza, su soberanía. Así que quiero invitarle, por favor, que abra su escritura en Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero darle también la bienvenida, qué bueno verlo en esta mañana, que nos podamos reunir para adorar el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y aunque hoy vamos a estar únicamente meditando en dos versículos, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21 para tener una idea más clara o completa del tema que el apóstol Pedro quiere tocar en estos versículos. ¿Lo tiene? Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, gracias por tu palabra. Permite que ella pueda cumplir ese propósito en nuestras vidas. Que aquellos que están en Cristo puedan ser fortalecidos. Aquellos que están sin Cristo hoy puedan llegar a Cristo. Que tú puedas abrir su entendimiento, mostrarle la verdadera condición de sus almas y producir en ellos el deseo de correr a ti, clamando por perdón y arrepentimiento. Señor, glorifícate en esta mañana. Palabra tuya, no de un hombre. Señor, pueda estar alineado a lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Es interesante la declaración con la que el apóstol Pedro continúa, llamémoslo de esta manera, aquí en el versículo 17. Dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Padre Pedro nos llama a que todos aquellos que llamamos a Dios por Padre, mientras estemos en este siglo, nos presentemos o vivamos delante de Él con temor. Y uno podría preguntarse: si Dios es mi Padre y el Padre está para proteger, para cuidar, para proveer, ¿por qué debemos tener temor de nuestro Padre? Pensemos por un momento en la palabra Abba, que es un término quizás muy conocido por nosotros, del arameo, que los jóvenes quizás del antiguo, los jóvenes del antiguo, ¿cómo lo llamo? Antiguo Testamento, los jóvenes en tiempos antiguos, cuando querían expresar intimidad con sus padres, pues usaban esa terminología.
Cristo siempre se refirió a Dios como Padre. En todo momento, solo hubo una ocasión en la cual Cristo se refirió a Dios con una palabra diferente a Padre. ¿Y cuál fue? Fue Dios, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz del Calvario? En Romanos capítulo 8, versículo 15 se nos dice que por el Espíritu Santo que mora en nosotros es que tú y yo podemos acercarnos a Dios y llamarlo como Abba Padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos temerle? Y a veces tenemos un mal entendimiento de la palabra temor a Dios. Tenemos un mal entendimiento. Cuando usted va, no tiene que buscarlo, pero cuando usted va a Génesis capítulo 22, donde Abraham tiene que sacrificar a su hijo, cuando está a punto de sacrificar a su hijo, el ángel se aparece y le dice, no mates al muchacho, porque ahora Dios sabe que temes a Dios. En Job capítulo 1 encontramos la descripción que Dios da sobre Job. Dice que Job era un hombre que temeroso de Dios. Y en Proverbios, también un pasaje muy conocido, dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, dice, y la enseñanza. Una vez nos preguntamos, entonces, ¿por qué debemos temer a Dios? Si tenemos una relación de amor, de intimidad con Él. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos refiriéndonos a reverencia. Estamos refiriéndonos a respeto. Entonces, en otras palabras, temor a Dios se refiere a cómo vivimos o cómo actuamos delante de Dios mientras estemos en esta vida. Podríamos decir que temer a Dios es vivir con la conciencia de que Dios es santo y nosotros no somos santos. Que Él es todopoderoso y nosotros no. Que Él es autosuficiente mientras tú y yo somos totalmente dependientes de Dios. Vivir en temor a Dios es entender que Él es infinito y nosotros somos finitos. Temer a Dios es vivir con la conciencia de que Él está en todo lugar. Salmo 139 nos dice que no podemos escondernos de Él en ningún lugar. Vivir con temor a Dios es vivir con la conciencia de que no queremos ofenderlo a Él en ningún momento. Así que temor a Dios implica eso que he mencionado y quizás algunas otras cosas más que podríamos enfatizar. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro, volviendo a nuestro pasaje. Conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mira algo interesante, vaya conmigo al Salmo 130 por un momento. Salmo 130. Vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Salmo 130. ¿Lo tiene? Dice, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Miren lo tremendo que dice el versículo 3. Piense por un momento, dice, hermano, ¿se ha puesto a pensar qué pasaría si Dios decidiera mirar tu pecado y mi pecado? ¿Quién saldría bien librado? ¿Quién podría decir, yo salgo bien librado? El salmista dice, si él decidiera, hermano, nadie podría salir bien librado. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué es el propósito del perdón? Para que Él sea reverenciado. El salmista dice, Dios perdona pecados, Dios quita la iniquidad, por lo tanto,
El temor o la reverencia no es un temor a miedo a perderme, porque ya fui perdonado. El temor es un temor reverente en respetar, en obedecer lo que Él pide que yo tengo que hacer. Pensemos por un momento en el perdón. ¿Por qué nos perdonó Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que ya estudiamos, dice que fue por su gran ¿qué? Misericordia. Es por su misericordia que Él nos perdonó, que nos hizo nacer de nuevo. Al proveer a su Hijo como nuestra propiciación por el pecado, para que ninguna transgresión o ningún pecado se nos fuera tomado en cuenta o fuera usado en contra nuestra. Esto es una verdad gloriosa. Por eso podemos decir con toda seguridad que el apóstol Pedro y el salmista no está hablando aquí de un temor o de un miedo a la condenación. Está hablando de un temor reverente por el cual debemos conducir nuestra vida, y dice el pasaje, todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es peregrinación? Bueno, lo que nos está diciendo es que nosotros aquí en esta tierra estamos ¿de qué? De paso. Es temporal. Si tú estás en Cristo o no estés en Cristo, el tiempo aquí es temporal. Yo tengo 43 años pasando por aquí. Algunos tendrán 60, otros 70, otros tendrán 10, 15. Es temporal. Cuando comparas ese tiempo, ya sea 80, lo que tengas, con la eternidad, es temporal. Y Pedro dice aquí, mientras estés aquí en este tiempo viviendo temporal, en este mundo, condúcete con reverencia, con temor a Dios. A pesar de que este mundo nos quiere moldear a su imagen. Y cuando tú quieres hacer algo contrario a lo que el mundo presenta, pues nos miran como bichos raros. Tenemos que andar con reverencia. Ahora, en el versículo cuando llegamos al versículo 18, y yo lo digo una vez más, mi hermano, yo no sé cuánto tiempo usted va a estar aquí, ni yo tampoco, pero debemos enfocar todas nuestras fuerzas, no en lo que hay aquí, porque todo lo que hay aquí va a ser destruido, sino en la eternidad. Prepararnos para la eternidad. Ahora, a partir del versículo 18, Pedro introduce algo que podríamos decir que es la razón por la cual, si tuviéramos que dar una continuación, sería la razón por la cual tú y yo tenemos que andar con temor delante de Dios. La razón por la cual, que mencionamos la semana pasada, usted y yo debemos ser obedientes. La razón por la cual tú y yo debemos vivir en santidad. La razón por la cual tenemos que tener una esperanza de que Jesucristo va a venir. Pedro nos la dice aquí en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pedro introduce una palabra que al menos en esta congregación deberíamos usar un poco más seguida. Y es la palabra, bueno, aquí dice rescatar, pero ahorita le diré la definición, es redimir. Hermano, cuando tú y yo decimos que hemos sido salvos, también debemos pensar de que hemos sido redimidos. Cada vez que llamamos a Jesús Salvador, también debemos llamarlo Redentor. Y alguien preguntará, ¿por qué, pastor? Bueno, porque cada vez que hablamos de salvación, estamos hablando que hemos sido rescatados. No me rescaté yo solo. Alguien me rescató de donde yo estaba. Mira lo que dice un puritano, Thomas Watson, sobre la redención o la liberación. Dice,
Grande fue la obra de la creación, pero mayor la obra de la redención. Costó más redimirnos que hacernos. Mira lo que dice, costó más redimirnos que hacernos. En uno no hubo sino el hablar de la palabra, en el otro hubo derramamiento de sangre. Hermano, aunque usted y yo podemos mirar la creación, que es una obra grandiosa, hermosa, que disfrutamos de Dios, la redención es mucho más grande. Porque fue que Dios mismo se hizo hombre como uno de nosotros para venir y rescatar al que se había perdido. Y básicamente vino a pagar el precio del rescate. Cuando miramos en la salvación, miramos la obra general de la salvación, cuando pensamos en salvación. Pero cuando pensamos en redención, miramos la obra específica. Yo por eso un día les dije a ustedes que cuando pensábamos en la pregunta de la salvación, ¿se pierde o no? No es simplemente así, no, hay que mirar unas cosas más. La salvación implica que yo fui rescatado y que alguien pagó un precio por mi salvación. Implica que ahora le pertenezco a Él. Y Pedro dice que ese precio que se pagó, ¿qué fue? ¿Cuánto oro se pagó? ¿Cuánta plata se pagó? ¿Cuántos denarios se pagaron? Alguien me diga algo. Dice el pasaje que no fue por cosas corruptibles como oro y plata. O sea, no son cosas terrenales, sino espirituales, sino por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, hermano, cuando hablamos de la redención, estamos hablando de que Dios nos compró para Él. Yo pago por Él, yo pago por ella, ahora me pertenecen a mí. Y yo creo que eso es lo que Pedro tenía en el corazón al escribir esto. Hermano, nosotros tenemos, los seres humanos, por causa del pecado, tenemos un concepto totalmente equivocado. Nos creemos muy buenos. Pero según la Biblia, el hombre estaba cautivo. El hombre estaba en una condición y sin esperanza y necesitaba ser liberado. Y te lo digo a ti, amigo. Te lo digo a ti, niño, joven, adulto. Si no estás en Cristo, estás cautivo en este momento. Estás sin esperanza y necesitas a un libertador. ¿Cuál es el trasfondo de la redención? Bueno, el trasfondo de la redención viene del Antiguo Testamento. Y eso es lo que Pedro trae a colación, que ellos lo conocían. Israel estaba cautivo en Egipto. En cierto tiempo Dios llamó a Moisés, llamó a Aarón para que liberaran al pueblo de Egipto, porque habían pasado más o menos unos 430 años de cautiverio. Dios se manifestó por medio de las plagas, de 10 plagas. La última plaga fue la hija de los primogénitos. Y en Éxodo capítulo 12, usted lo puede leer luego, encontramos el relato de lo que ellos deberían hacer y cómo deberían celebrar la Pascua. Ellos tomaban un cordero sin defecto. Yo sé que usted conoce los detalles, pero quiero recordarles uno rápidamente. Y tenían que sacrificarlo, tenían que comer la carne y con la sangre tenían que pintar los tinteles o los marcos de la puerta. Y el versículo 13 dice en Éxodo, dice que pasaré sobre vosotros y no sobrevendrá ninguna plaga que os destruya cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está. Dice el versículo 14 que
ese día será como una conmemoración para ellos, que lo tendrían que celebrar como una fiesta al Señor, de generación en generación. Esta es la imagen que el apóstol Pedro tiene en mente cuando está hablando con ellos. Pero todos sabemos que la vida del cordero, de ese cordero físico, era el precio que tenía que pagarse por la vida de quién. ¿De quién? ¿De los quiénes? ¿De cuáles cautivos? De los primogénitos. O sea, el cordero era el precio que tenían que pagarse por la vida de los primogénitos. El cordero tomaba el lugar del primogénito. Eso un día lo dijimos. Esa noche hubo un muerto, o un cordero muerto, o un primogénito muerto. El cordero era el sustituto, eso es lo que conocemos como una muerte sustitutiva. El cordero era el precio que Dios requería para liberar al primogénito. Ahora eso se convirtió en un símbolo de liberación de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Se decretó lo que era la Pascua, algo que celebraban cada año, donde ellos recordaban que la liberación de Egipto para caminar a la tierra prometida a través de la sangre del cordero que se había derramado, que apuntaba al último cordero. ¿Quién era el último cordero? Cristo. Y que nos iba a redimir, ya no de la esclavitud de Egipto, sino la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Eso es lo que Pedro tiene en mente cuando escribe, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Algunos judíos y algunos no judíos que se creen judíos hoy todavía siguen celebrando la Pascua como el recordatorio del mayor evento libertador y redentor de Dios para la historia judía. Ahora, si tú y yo estamos en Cristo, ya no celebramos la Pascua. Pedro dice, nosotros celebramos algo mucho mayor que lo que celebramos. Ya no celebramos la liberación de Egipto, porque ni usted ni sus antepasados han estado en Egipto, sino que celebramos la liberación de Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos liberó de los pecados, que nos liberó de la esclavitud del pecado. Así que en lugar de celebrar la Pascua una vez al año, nosotros, al menos en esta congregación, lo hacemos una vez al mes. De hecho, mire la providencia de Dios. Hoy nos toca compartir y celebrar la cena del Señor. Hoy, el próximo domingo, estaremos hablando un poco sobre la redención. Cómo tú y yo fuimos comprados, rescatados, de cómo vivíamos. Y yo quiero que cuando pensemos en eso, usted mire la importancia de celebrar la cena del Señor, mi estimado hermano, como iglesia. No es simplemente tomar un pedazo de pan y una copa, no es simplemente hacer una comida para que todos compartamos. No, no es simplemente eso. Es recordar de dónde fuimos rescatados y cómo fui rescatado. Yo no sé de dónde, usted sabrá de dónde lo sacó el Señor. Pero de ahí lo sacó Dios, de ahí lo rescató, lo compró. Y ahora nos dice, cuando celebre la cena del Señor, es un recordatorio de cómo yo te compré, de cómo ahora el pecado no puede ser usado en tu contra, porque yo cargué ese pecado. Ya no es cada año. El apóstol Pablo dijo, cada vez que la bebieres y la comieras, recordarás. Hay congregaciones que lo hacen más seguido, una vez al año. No estoy diciendo que las veces que cómo hay que hacerlo, o sea, ya no podemos entrar en legalismo, ¿no? Pero cuando lo hacemos, por lo menos como congregación, no es simplemente una ceremonia más,
No es un pancito más, una copita más. Es recordar lo que Dios hizo por ti si estás en Cristo. Yo espero que este sermón y quizás el de la próxima semana lo motive a usted a mirar la cena del Señor con otros ojos. Pedro dice, volviendo a nuestro pasaje, sabiendo que fuisteis rescatados. Esta palabra rescatados es lutro, lutro viene de lutrón en el griego, que significa soltar o precio de redención. Soltar o precio de redención. Y sabe que una de las ventajas, creo que usted ya lo hemos mirado, de predicar de forma expositiva, es que podemos mirar la idea central del pasaje sin salirnos del contexto. Pedro comenzó la epístola hablándonos de la grandeza de la salvación. Y yo cuando pensaba en esto, yo dije, es más, yo debía haberle puesto el título de la serie, La grandeza de la salvación. Pues en el versículo 1 dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios. Nos dice que fuimos santificados por el Espíritu Santo. Nos dice que su sangre fue rociada, lo pone como la rociada de Cristo para entrar en ese nuevo pacto por nosotros. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 12, ya lo dije la semana pasada, quizás algunos ya estarán cansados de que yo lo diga, pero lo seguiré diciendo. Se nos habla sobre cada uno de los detalles de la salvación tan grande que eso nos ha sido entregada. ¿Qué hizo usted para que le dieran esa salvación? Nada, simplemente estar muerto en delitos y pecados. Si algo aportamos nosotros fue nuestro pecado. Y a partir del versículo 13 nos dice cuál es nuestra respuesta a esa salvación que tenemos en Cristo. Versículo 13 dijimos que debemos ceñir nuestro entendimiento. Versículo 13 dijimos que no debemos intoxicarnos con la contaminación del mundo. Dijimos que debemos vivir una esperanza en la segunda venida, versículo 13. Debemos vivir en obediencia, en santidad, porque Él es santo, versículo 14, versículo 15, versículo 16. Versículo 17 que miramos hoy, debemos conducirnos con temor, es decir, con respeto delante de nuestro Padre Celestial. Y cualquiera podría pensar, bueno, el apóstol Pedro ya está listo con este tema. Pero no, por si les queda alguna duda, en el versículo 18 nos da más evidencia de la grandeza de la salvación. Es como si Pedro dijera, mire, tú debes vivir en esperanza de su segunda venida, en obediencia, en santidad y en temor, no solo porque tu salvación es grande, sino porque ¿qué? Versículo 18, ¿por qué? Duro. Porque fuiste rescatado. Porque fuiste redimido. Y cuando usted piensa en rescate, piense en que alguien puso un precio por tu rescate. Como cuando secuestran a alguien y dice, bueno, si quiere que lo rescate, le voy a dar, no sé, les cobramos $1,000. Alguien puso un precio por tu rescate y alguien dijo, yo voy a pagar ese precio. Sabiendo que fuiste rescatado. Entonces, cuando uno escucha la palabra fui rescatado, está implicando que si tuve que ser rescatado es porque estaba ¿qué? Cautivo. Estaba cautivo por algo o por alguien. Ahora, ¿qué significa esa palabra redención? Bueno, literalmente dicen que significa liberar mediante el pago de un rescate. ¿Sabe que en la antigüedad, yo creo que Oseas me parece que es un buen ejemplo donde él va y paga el rescate cuando compraba a su esposa como esclava? Alguien podía cierta suma de dinero por ese esclavo y alguien tenía que pagar ese precio para que ese esclavo pudiera ser soltado y al mismo tiempo cambiaba de dueño. Entonces, Pedro nos dice, debemos responder en obediencia,
Debemos responder en santidad. Debemos responder en temor a Dios por el precio que Dios pagó por nuestra liberación. Uno siempre escucha, y yo lo he dicho muchas veces y quizás usted lo ha dicho, no se preocupe, la salvación es gratis. Bueno, gratis para usted y para mí. Pero al Señor Jesús le costó. Al Padre le costó. ¿Qué le costó al Padre? Juan 3:16. ¿Qué le costó al Padre? Entregar a su Hijo. ¿Qué le costó a Jesús? Entregar su vida, toda su vida. Así que sí es gratis para usted y para mí, pero alguien tuvo que pagar. Y hay una cosa que uno puede pensar al mirar este texto. ¿De qué fuimos redimidos? ¿Y con qué fuimos redimidos? ¿De qué fuimos redimidos? ¿Y con qué fuimos redimidos? Si nos preguntan de qué fuimos redimidos, pues normalmente uno contesta, bueno, del pecado, de la esclavitud del pecado. La escritura es clara en decir que por causa del pecado, los seres humanos todos somos esclavos del pecado. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, yo quiero que ponga atención a lo que voy a decir, porque esa es tu condición en este momento. Mira lo que dice el versículo 17 y versículo 18 de Romanos capítulo 6. Dice, pero gracias a Dios. Miren nuestra condición. ¿Ya lo encontró? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais como esclavos del pecado. Una preguntita antes de seguir leyendo. ¿Qué significa ser esclavo? Quizás no todos tenemos la idea muy clara porque pues nunca hemos sido esclavos. Usted dice, sí, pastor, usted no trabaja donde yo trabajo, pero bueno, ok. Entonces dígame, descríbame usted entonces qué es ser esclavo. Pero esclavo es que usted ¿qué? Tiene un amo y usted depende de lo que ese amo diga. No tiene usted derecho, no tiene usted voluntad, lo único que tiene que hacer es someterse a lo que es esclavo, a lo que el amo dice. Bueno, esa era nuestra condición. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora miren lo que dice el versículo 22. Para los que estamos en Cristo, mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Lo que está diciendo ahí es que si tú estás en Cristo, porque alguien dice, pastor, usted ahora como no dice la oración de fe, la gente no levanta la mano, no sabemos si es salvo o no. Bueno, aquí está la respuesta si usted sabe si es salvo. Aquí está la respuesta, versículo que dije 22. Ahora habéis sido liberados del pecado. Es decir, si el pecado ya no es mi amo, ¿quién es mi amo? Cristo. Dice, ahora eres siervo de Cristo. O sea, todo mi nuevo amo es Cristo. O sea que yo ahora hago no lo que el pecado me pide hacer, sino lo que Dios pide que yo haga. ¿Y cuál es el fruto de que yo fui liberado del pecado? ¿Qué dice el versículo? No, todavía no. ¿Cuál es el fruto? La santificación. ¿Qué es la santificación? Que cada día yo me voy pareciendo más y más ¿a quién? A Cristo. La gente va a notar que mi vida, que mi estilo de caminar, mi estilo de hablar, mi forma de pensar, mi forma de dirigirme en las redes sociales es diferente. La santificación. Y como fin, la vida eterna.
Él regresará. Pablo otra vez diciendo lo que Pedro está diciendo. Él regresará por segunda vez. En Efesios capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 7. Búsquelo rápidamente. Voy a darle chance para que lo busque. Mientras respiro. De siempre respiro, imagínense. Dice, en quien tenemos redención por oro y plata, por la primicia, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Adelantico, Colosenses capítulo 1, versículo 14. 1:14. ¿Lo tiene? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ahí nos habla del costo, de lo que le costó a Cristo. ¿Lo tiene? Quien se dio a sí mismo, o sea, él nadie lo mató, él se entregó. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad, hermano, es otra forma para referirse al pecado. Entonces, entre muchos pasajes que hay, están estos pasajes que nos recuerdan una y otra vez nuestra relación, nuestra redención está conectada con el pecado. Éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿De qué más fuimos redimidos? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Porque encontramos algo, o sea, hemos sido redimidos del pecado. Pero miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Creo que esto es importante, lo que se nos dice allí. ¿Lo tiene? Miren lo que dice Gálatas 3, 13. ¿Sí? 14, es 13. Cristo, una vez más, nos redimió. Cristo pagó el precio de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pregunto hoy, ¿qué significa la maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿O cuál era la consecuencia entonces del pecado? La muerte. También podría ser, hermano, estar bajo el juicio de Dios. Estar bajo la ira de Dios. ¿Qué dice la ley en Romanos? Versículo muy conocido. Dice, por cuanto la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y no está hablando de una muerte física, porque físicamente todos vamos a morir un día, a no ser de que Cristo venga antes. Está hablando de una muerte ¿qué? Espiritual. La separación eterna de aquel que da vida. Cualquiera o todo aquel que muere sin Cristo va a experimentar el castigo eterno, va a experimentar el juicio eterno de Dios, un tormento que no tiene fin, un tormento que no se puede escribir. Amigo que me escuchas, joven, niño, si tú estás sin Cristo el día que mueras, vas a pasar a vivir un tormento terrible. Esa frase de cajón, paz en su tumba o descansa en paz, solo si estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo, ni tendrás paz. ¿Y cuál es la otra? Ni tendrás paz, ni cuál es la otra. A ver, descansa en paz y la otra es paz en su tumba. Ok. Sí.
Ni habrá paz en tu tumba, ni descansarás en paz. Lo siento, pero es la realidad. Si mueres sin Cristo, lo último que tendrás es paz. Póngame atención, amigo. Si no estás sin Cristo, no eres redimido. Y en este momento estás bajo el juicio de Dios. You are under the judgment of God. Estás en serios problemas. Y lo digo una vez más, sin que nadie se moleste conmigo. El día que fallezcas, yo oraré por tus familiares que están vivos. Oraré para que Dios le dé tranquilidad y paz a sus familiares que están vivos. Pero por usted que ya se fue, lo siento mucho, ya no puedo hacer absolutamente nada. Ni me vaya a ofrecer, mire, haga una ceremonia para ver si... Nada, no puedo hacer nada. Oraré por usted todo lo que usted quiera para que usted encuentre paz y seguridad en Jesucristo. Pero no se puede hacer más nada. Fuimos redimidos del pecado. Fuimos redimidos o rescatados de las consecuencias del pecado, que es la maldición de la muerte eterna. Ahora, cuando uno está mirando el contexto, este pasaje en su contexto, podemos regresar un poco al versículo 14 y pensar en algo más que fuimos rescatados. Mire el versículo 14 rápidamente. O dos cosas encontramos allí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dos cosas, hermanos. Pedro dice, no os conforméis a los deseos que tenías cuando eras ignorantes. Cuando eras ignorante de las cosas de Dios. Cuando tus deseos eran dirigidos por tus pasiones, por las pasiones de la carne. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Voy a pasarlo rápido. Pablo llama a los hermanos a no vivir en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios. Pedro dice, mira, no vives en esos deseos desordenados que tienen los gentiles que no conocen a Dios, porque fuiste rescatado de ese estilo de vida. Esa fue la naturaleza o los deseos que heredamos de Adán. Génesis capítulo 6, versículo 5 creo, dice que Dios vio la maldad de los hombres, vio que la maldad era mucha, y dice algo interesante, que los designios de los pensamientos de estos hombres, de su corazón, era constantemente hacer el mal. ¿Sabe que cuando tú llegamos a Cristo, esos deseos de constantemente hacer el mal, y cuando hablo hacer el mal, porque ya si tú estás en Cristo me dirás, a ver, ¿cómo que hacer el mal? Si yo no mato, no robo, no fumo, yo no hago nada. Yo soy una buena persona, tengo una sola esposa, tengo un solo esposo, trabajador y todo lo que quiera. Yo no le hago mal a nadie. El niño me dirá, pastor, ¿pero qué? Yo no hago mal a nadie. Quizás mi único pecado será ver mucho televisión o estar mucho en el teléfono, qué sé yo. Sí, según el estándar de los hombres, sí. Pero cuando digo hacer de continuo el mal, es hacer todo lo que Dios prohíbe y no hacer lo que Dios pide de nosotros. Entonces fuimos rescatados de esos deseos. Dice el versículo 14 que aparte de fue rescatado de nuestros deseos, ¿de qué más fuimos rescatados? Ahí dice el versículo 14, ¿de qué más? ¿Quién lo ve? Nadie lo ve mientras tomo agua. Hermano, fuimos rescatados de nuestra ignorancia. Éramos unos ignorantes. Mire, está la descripción gráfica de usted, amigo, si no está en Cristo. Estás controlado por tus deseos y eres un ignorante. Y aclaro antes de que se me enoje, eres un ignorante en cuanto a las cosas espirituales. Y eso es suficiente para condenación.
O sea, no estoy hablando intelectualmente, porque posiblemente intelectualmente usted esté bien preparado, pero espiritualmente eres un ignorante. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Pensemos en el apóstol Pablo, perdón. El apóstol Pablo era un hombre totalmente académico. Tenía un conocimiento intelectual alto. Era un fariseo de fariseos. Estaba en la élite religiosa. Su maestro fue uno de los grandes maestros de su tiempo. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Tenía el entrenamiento judío que todo judío le hubiera gustado tener. Y sin embargo, Pablo, hablando de sí mismo, en 1 Timoteo, hablando a Timoteo, le dice: Timoteo, Dios tuvo misericordia de mí cuando yo estaba en mi ignorancia. En mi ignorancia mató una cantidad de cristianos que él mismo luego dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol por lo que hice en el pasado. Pero como no se trata de si él cree que es digno o no, es lo que Dios piensa. Porque Dios de lo vil del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Pero esa es la condición de un corazón que no ha sido regenerado. Por eso 1 Corintios 2:14, que es muy conocido también, dice que el hombre natural, el hombre carnal también, no entiende las cosas de Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Para él son locura. Ese cuento de servir a Dios, ese tiempo de congregarnos, ese tiempo de cantar, que eso es puro cuento. Sí, para usted es un cuento, porque estás en tu ignorancia. Porque en nuestra ignorancia muchas cosas hicimos. El Señor Jesús, refiriéndose a ellos en Juan 17:25, en su oración dice: el mundo no os ha conocido. El mundo no lo conoce, o sea, los que están, claro, no es el mundo en sí, no es toda la raza humana, sino todos aquellos que no están en Cristo. Cuando habla ahí de mundo, porque cuando uno piensa en mundo, uno dice, mundo, todos los seres humanos. No, no necesariamente. Es como yo le digo a usted, espero a todo el mundo el ¿qué? El 7 de mayo en la celebración de las madres. ¿Qué cree usted? ¿Que va a venir todo el mundo? ¿A quién me estoy refiriendo? A toda la congregación. Thank you very much. Concepto fácil de entender. Entonces aquí está hablando, el mundo no os ha conocido, o sea, aquellos que no están en Cristo no te han conocido. Así que toda persona que no está en Cristo, no ha sido redimida, está en la oscuridad de su ignorancia, está siendo controlada por los deseos, y lo más terrible es que delante de Dios no va a tener excusa. No va a tener excusa. Mira lo que dice el versículo 18, volviendo ya al versículo 18, la última parte que vamos a estar meditando el día de hoy. ¿Lo tiene? Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta es una característica del no redimido, o del no cristiano, o del no salvo. Vive de una forma vana. ¿Qué es una vida vana? Es decir, una vida vacía. Una vida sin sentido. Una vida sin valor. Una vida sin poder. Una vida en cero. Y yo le creo a la Escritura, porque alguien me podrá decir, no, eso es lo que dice ahí, yo vivo muy bien. Yo vivo mejor que viven los cristianos. Podrá vivir mejor que los cristianos según usted humanamente, pero la Escritura dice, eso es una vida vana, es una vida vacía. Toda su vida de principio a fin absolutamente está vacía. No tiene sentido real. A pesar de que las atracciones del mundo lo hagan sentir que han encontrado valor en su vida. Ese es el realismo mágico. Eso es lo que el mundo nos hace creer. Nos hace creer que con disfrutar lo que el mundo nos ofrece hay satisfacción en nuestra vida. Pedro dice, es una vida vana. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17, por favor. Efesios 4, 17.
Allí nos describe cómo andan los redimidos. Amigo que me escuchas, joven, niño, si tú estás sin Cristo, te voy a leer cuál es tu condición. Esto pues digo y requiero en el Señor. No es el pastor, no es el apóstol, es en el Señor, en el soberano, en el amo, en el que tiene el control, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Andan en la vanidad de su mente. Andan con una mente vacía. Sus obras son vacías. Pero es que ellos dan gran cantidad a las organizaciones para los niños huérfanos. Sus obras son vacías. Sus obras son inútiles. Sus logros son vacíos, son inútiles. Delante de Dios, nada de lo que hacen tiene sentido. Por muy buena obra que parezca, yo lo enseñé un día, hermano, todo lo que tú hagas fuera de Cristo, por muy bueno que parezca, no tiene sentido, no sirve para nada. Delante de Dios no sirve para nada. Así des todo tu sueldito o tu sueldo a las carmelitas sin botas, no tiene sentido. ¿Quién son las carmelitas sin botas? No sé. No tiene sentido. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente a Marcos Vidal. Marcos Vidal, un pastor y cantante español, porque este hombre se ganó un día o algo que llaman el premio Grammy, ¿no? Que parece ser que el premio Grammy ya ellos tienen una categoría para los cristianos y ya los metieron en esa ensalada. Y hay muchos cristianos que han ganado ese premio y salen contentos allá. Foto. Bueno, este pastor se ganó ese premio. Y luego, bueno, yo buscando esta información para poderla, vi el video donde lo llaman supuestamente y guess what, como dicen en inglés, el tipo por ningún lado, no apareció, no mandó video, no, nada. Y en la entrevista, porque me vi la entrevista, le preguntaron, ¿y qué pasó? Le dije, es que yo no sabía, yo no ando pensando en esas cosas, le dijo. A mí eso no me interesa, le dijo a la que lo estaba entrevistando. Y en las redes sociales, durante toda esa semana, mire lo que escribió. Él publicó Éxodo 20, versículo 3 y dijo, no hacerse dioses delante de los hombres. Y el otro pasaje que publicó fue el siguiente, Gálatas 1:10. Si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando toda la atención estaba sobre él por ese famoso premio, él tomó la gloria y se la llevó ¿a quién? Y ni apareció por ahí. Dijo, a mí que no me inviten porque yo estoy interesado en ese relajo. Donde, ¿qué persona del mundo no le gustaría estar allá? Oh, me gané un Grammy. Él dijo, a mí eso no me interesa. Yo no quiero quedar bien con los hombres. Eso, los logros humanos, hermanos, no sirven para nada. ¿De qué sirve tener logros humanos cuando estoy muerto en delitos y pecados? Servirá para que un día se acuerden de usted un poquitico la gente, pero a nivel espiritual, ¿de qué sirve eso? Una piedrita más en la corona cuando llegue al cielo. Sigue creyendo. Hermano, los no redimidos en su ignorancia encuentran satisfacción en esas cosas vanas. Y la encuentran porque su mente está vacía. Porque espiritualmente están vacíos y solamente miran lo que está al frente. Pero según el apóstol Pedro, lo que hemos estudiado hasta ahora, el creyente no está mirando a ver si me van a dar el premio, no sé, al mejor creyente de la iglesia. No, el creyente tiene la mirada puesta ¿en qué? En que Cristo va a regresar por segunda vez. Y como Cristo va a regresar por segunda vez por su novia y yo soy su novia, entonces estoy todos los días arreglándome para estar listo para cuando Él se presente a recibirme o a llevarme. Esa es la meta. O si mientras estoy aquí, pues claro, tengo que hacer las responsabilidades que tengo aquí en la tierra, pero eso no me roba el sueño.
Mi mayor preparación es esperar su regreso. Pero los redimidos, Pedro dice aquí, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de vivir una vida vacía, sin sentido, para vivir una vida llena de sentido. Porque el espacio, el vacío que había en nuestro corazón, que quizás no podía llenar ni con el alcohol, ni con el dinero, ni con las drogas, ni con las mujeres, ni con los hombres, ni con las casas nuevas, ni con los carros, lo llenó el único que lo puede llenar, Jesucristo. Me dio una razón para vivir. Y aunque sí, ahora tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos una cantidad de cosas igual que los del mundo, tenemos la fortaleza en Cristo Jesús que nos sostiene. Tenemos esa gracia de Él que nos sostiene. Usted podrá pensar, o algunos que llegaron a Cristo, ¿cuántas dificultades tuvo usted antes de conocer a Jesucristo? ¿Y cómo la pasaba? Ahora que está en Cristo, quizás son las mismas dificultades o peores. Oh, pero ahora tienes al pastor de pastores. Tienes la fortaleza en Cristo. Tienes la paz. Y mira, la Biblia lo describe. Describe que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz que no se puede expresar. Pero usted dice, estoy en medio del problema, pero estoy como los 3 jóvenes allá en el horno de fuego, tranquilos, caminando y alabando porque Él está de mi lado. Y cuando venga la gente dice, uy, no te comieron los leones. No, aquí estoy agarrado del Señor. Hermano, termino con esto. Piense por un momento en qué Dios lo ha rescatado. ¿De qué fue rescatado usted? Ya a nivel personal, ya usted conoce su vida. Porque no podemos entender el verdadero significado de la redención a menos que entendamos en dónde estábamos, cómo nos compró y el precio que pagó para nuestra liberación. Oh amigo, y si estás en Cristo, solo hay un día de salvación, es ahora. Ven a Cristo, porque todavía estás en delitos y pecados, estás bajo la ira de Dios, estás bajo el juicio de Dios, y créeme, no vas a salir bien librado, porque el único abogado que vale es Jesucristo. Así que hoy, mientras participamos de la cena del Señor, pensemos en la redención. Que cuando participamos de la cena del Señor estamos celebrando que alguien me liberó de la esclavitud del pecado. Por eso Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Cierre sus ojos por un momento y medite en lo que aprendió en esta mañana, en lo que Dios puso en su corazón en esta mañana por medio de la palabra. Y denle las gracias a Dios. Dios, gracias porque me redimiste. Es decir, gracias porque pagaste el precio que tú no podías pagar. Yo no lo podía pagar. Era un precio incalculable. Y Jesucristo dice, yo me voy a hacer maldición por Él, para que Él sea libre. Y eso debe producirnos alegría, porque gracias a ese evento glorioso, hoy podemos decir, estoy en Cristo. Quiero invitarle que si usted ha sido bautizado dentro de la iglesia cristiana, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, prepare su corazón para que compartamos o celebremos la cena del Señor.
en recordatorio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Yo voy a permitir leer lo que el apóstol Pedro dijo, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre, te damos gracias porque fuiste ese sacrificio perfecto, ese cordero, que fue derramado por causa de nuestros pecados, porque fuiste nuestro sustituto, porque la ira del Padre cayó sobre ti para que nosotros fuéramos liberados. Y te damos gracias porque al participar de esta corta ceremonia, Señor, o este simbolismo, recordamos lo que pasó hace más de 2000 años, donde el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, dio su vida en favor de los suyos, para que encontraran perdón y redención. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Así que yo le quiero invitar que pensando en esto, participemos del pan y participemos de la copa, donde entendemos que en ningún momento se convierte ni en el cuerpo ni la sangre de Cristo, simplemente son símbolos de lo que Él hizo, de su cuerpo y de su sangre derramada a favor nuestro. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias porque sabemos que vas a regresar por segunda vez. No vas a regresar en relación a pecado, sino que regresarás como juez justo, donde levantarás a los tuyos y pondrás a tus enemigos por estrado de tus pies, y donde renovarás todo para vivir eternamente contigo. Gracias, eterno Señor, por esa obra gloriosa. Gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de poder estar en comunión los unos con los otros y contigo al participar de este evento tan glorioso. Padre, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio. Señor.